Y como decíamos al comienzo del programa, ya está en estudio José Corral. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Carlos, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy hacíamos todo el análisis de todo lo que pasó con tema Vicentín, lo que está pasando en este momento, pero si hay alguien que al minuto realmente de cuando se conoció la noticia salió con un comunicado duro, fue usted. ¿Ese era el pensamiento personal o del grupo de Cambiemos? Bueno, una convicción personal de que a nuestra agroindustria, a nuestro campo, a nuestra producción hay que cuidarla y que por el propio modo de anunciar lo que tuvo Alberto Fernández a este tema, era claramente una avanzada del kirchnerismo sobre el campo. Viene por el campo este gobierno, lamentablemente, nuevamente comete el error que se cometió en 2008 y que se profundizó con las retenciones, que es creer que el campo es un enemigo, que al campo hay que ponerle la pata encima, cuando en realidad es el único sector que va a quedar parado después de semejante crisis agudizada por la pandemia, que esta cuarentena extendida exageradamente nos va a dejar con unos problemas enormes, y el único sector que genera divisas, que genera empleo, que tiene actividad, que es nuestra agroindustria, ahora con la amenaza permanente, porque si intervinieron una empresa con un decreto presidencial en una tarde, sin que se entere ni siquiera las autoridades provinciales, porque probablemente le hicieron algún llamado al gobernador de cortesía, pero la verdad es que ahí no había ningún santafesino, es una situación realmente que nos llevó a reaccionar inmediatamente y a decir, tenemos que parar. A ver, usted lo que está diciendo, ¿no? Que esto es, a ver, la situación que ha vivido en el 2008 con esta grieta que se armó a través de las 125 y el campo, ¿se cree que esta postura ahora de ir por una cerealera es una forma de introducirse en el tema de campo con un protagonismo distinto que no lo tuvieron en el 2008? Sin ninguna duda, con la idea de ya controlar los granos y controlar los dólares. No conocen el sector, porque no van a poder controlar a todo el sector por esta empresa, que es una muy importante, pero una de tantas que están funcionando además bien. Pero lo que sí van a provocar es que todo el resto no invierta más, se retire de las decisiones que hacen falta tomar, porque ahora, como ocurre en cada cosecha, como ocurre cuando hay que fertilizar o no fertilizar, rotar los cultivos o no. Y digamos la verdad, durante el gobierno de Cambiemos, el campo tuvo un momento de expansión, un momento de crecimiento, a pesar de la sequía, a pesar del clima, porque se sacaron las retenciones en algunos productos, se bajaron en otras, se volvió a llevar la carne al mundo, Argentina volvió a exportar y batimos récord de exportación de carne vacuna, y en este mundo hostil que vamos a tener en el futuro, sin embargo, va a necesitar alimentos, por lo tanto hay una oportunidad, y yo creo que eso es lo que se corre peligro de que se rompa, ¿no? Que esa desconfianza que ya se generó en el 2008, que se profundizó después, ahora vuelva con más bríos, ¿no? Porque parece que la idea de un sector, por lo menos del gobierno, es directamente controlar las empresas, ¿no? Por eso reacciona, porque a veces desde Buenos Aires no se comprende, por eso reacciona Reconquista y Avellaneda y San Lorenzo y toda la provincia, diría, ¿no? Toda la gente llamaba, porque me preguntaba, vos que sos del norte, ¿qué pasaba? Porque no entendían si esto es para ayudarlo a los productores, para ayudarlo a los empleados. Y es desconocimiento de la realidad, que creo que fue el error del gobierno de asumir un anuncio tan sorpresivo, tan impactante, sin evaluar los efectos, me parece. Y uno no está defendiendo a una empresa, ni mucho menos a los empresarios, ¿no? Porque evidentemente hubo decisiones arriesgadas desde el punto de vista financiero, pero eso lo tiene que resolver la propia empresa, que tiene activos para hacerlo. Y que además, en el marco de la ley, que es lo que corresponde, del concurso que se estaba llevando adelante, por un juez de la provincia además. Este es un tema también federal, ¿no? Porque resulta que el presidente no solo pasa por arriba al Congreso, porque el presidente no tiene atribución para expropiar, y por lo tanto tampoco lo tiene para meterse en una empresa, ¿no? Sino que pasa por arriba al juez. Ahí hay un tema porque, por un lado está el impacto político, el económico y el social, pero también el impacto jurídico. Usted es abogado. Sí. ¿Cómo tomó esto? Que por un DNU, encima una empresa que está concursada, es decir, está en manos de un juez. Sí. Y de hecho, él incluso, Alberto Fernández, profesor de Derecho. Sí. Hoy. Y hay un decreto que contradice tal vez lo que enseña. Como abogado, ¿cómo tomó esto?
Bueno, como una ilegalidad, porque yo sé perfectamente, en primer lugar, empecemos por el principio, la propiedad privada es inviolable. El gobierno no puede meterse en tu casa y llevarse el televisor si no hay una razón. Sí. Que pase una autopista por arriba de tu casa. Sí, salvo. Pero tendría que salir pero, o interviene un juez, por ejemplo, cuando hay un embargo, cuando hay una situación, o interviene el Congreso. Porque la Constitución prevé que puede haber expropiación, por ejemplo, si pasa una autopista. Pero antes tiene que haber una ley del Congreso, de la legislatura. Y prevé algunas excepciones en las cuales, por ejemplo, si hay un peligro inminente de incendio, el Estado puede... Esas son un poco las piruetas que han buscado. Por eso lo de la soberanía alimentaria. Claro. Porque nadie se cree que en este país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, una empresita corre sola, peligro una empresa que además, como bien dijo alguien que conoce, lo que más produce esta unidad de negocio es alimento para los cerdos de China o de Vietnam. No para los seres humanos, porque... 3% va del mercado local. Una parte muy pequeña. Entonces, esto de la soberanía alimentaria, que nadie se lo cree, en realidad es un argumento que, fíjense, si uno mira el decreto, hasta hablan del coronavirus para poder fundamentar por qué se meten en la empresa. ¿Qué tiene que ver la pandemia del coronavirus con una decisión de meterse de la noche a la mañana en una empresa? Evidentemente hay una idea más de fondo que es meter al gobierno, que además muchos de los economistas de la Cámpora lo dicen directamente. Ellos dicen bueno, Labaña salió a decir no estaba de acuerdo con y claro, porque las personas... Los más locos, Moreno, que tiene en contra. Bueno, Moreno, porque las personas que tienen cierta razonabilidad, no es el caso de Moreno. No, pero una cosa es que Moreno, a ver, se hace el loco, pero tiene un gran conocimiento de economía. Yo le siento cuando habla de economía, conoce mucho. Y él sabe que la economía no se puede planificar de atrás de un escritorio y que las decisiones ya no las tome el productor que decide sembrar, el acopiador que decide cuándo vender, el que vende la semilla que decide cuál es el producto mejor. Bueno, esa es la cadena agroindustrial que reaccionó porque se dio cuenta de que venían por el campo. Incluso yo hablé con muchos productores a los que Vicentín les debe y que están enojados con Vicentín. Son productores que le han vendido a Vicentín por varias generaciones, algunos de ellos, ¿no? Pero como hay atraso de estos meses después de esa corrida granaria que hubo, que para que entienda el televidente, fue una corrida, como si en un banco todos los depositantes van una mañana y dicen, quiero la plata. Por supuesto que la plata no está porque está el giro, ¿verdad? Exactamente, porque fue cuando el tema de las retenciones, que se venía... El tema de las PASO, con el resultado de las PASO se dispara el riesgo país, por lo tanto esta empresa que tenía deudas en dólares, se le encarece su deuda y se genera una desconfianza que provoca una corrida. Bueno, pero la empresa tiene activos para poder pagar estos créditos. De hecho, los créditos hay buena parte más o menos parecida a la deuda nacional, que son bancos privados, extranjeros, que, bueno... Sí, está dividido en tres partes, 33% bancario, creo que está 30% en cooperativa y 30% en forma, digamos, productores independientes. Que por supuesto tiene que honrar esa deuda a la empresa y tiene activos para hacerlo, pero además hay interesado y podría ser incluso el propio Estado, a través de alguna de sus empresas, pero en un marco de diálogo y de colaboración con el sector, no esta imposición del presidente con un decreto ilegal que yo creo que ya están revisando ese extremo porque, bueno, yo creo que hay un grupo pequeño... Sí, el hecho de hoy, ya que en estas horas se está cerrando, estamos grabando y en este momento se está produciendo al final de esta charla entre el Ejecutivo con la empresa, donde creo que todos pusieron un poco de buena voluntad, porque ayer la empresa misma sacó un comunicado que quería bajar los decibeles, quería encontrar, terminar con todo esto, esta grieta que se estaba agrandando, que a las postres podía perjudicar la función, digamos, de una estrategia para poder salir adelante. Creo que se bajó los decibeles. Me parece que el gobierno, por supuesto, va a imponer su interventor, porque eso es una forma de no desautorizarlo públicamente al presidente, pero me parece que el proyecto de la expropiación puede llegar a morir, digamos. Yo creo que ese es el punto, porque el límite es permitir que el gobierno pueda
meterse en la actividad privada de esa manera absolutamente ilegal, y aún cuando hubiera una ley nos parece que es una muy mala decisión. Por lo tanto, ojalá prime la racionalidad y se encuentren caminos a través del diálogo, porque que el gobierno ayude no está mal, pero además, con todos los líos que tiene el gobierno, que nos va a dejar esta pandemia y esta cuarentena exageradamente alargada, una pobreza del 50%, que en un sector que es rentable, que funciona, que ayude, pero que no gaste dinero, que el dinero lo gaste en otros asuntos, ¿no? José, la Unión Cívica Radical sacó un comunicado, el Comité Provincial. No todos los sectores, algunos dicen que no los invitaron o que no están de acuerdo de oponerse a la expropiación, a la intervención. ¿Y cuál es su postura con respecto a este tema? Porque ahora sí, lógicamente, se mete la cuestión política partidaria en medio de esta discusión. Bueno, participamos activamente de la redacción de ese documento, que debo decir que tiene un amplio consenso de casi todos los sectores de sí, los radicales libres estaban medio celosos. Sí, hay un grupo que no estuvo de acuerdo, que participó activamente de la discusión, pero que finalmente decidió no firmar porque tienen una posición ideológica contraria, pero la totalidad de la mesa, por ejemplo, firmó, la gran mayoría de los sectores, y además tuvimos un representante de lujo, que fue el intendente de Avellaneda, que yo creo que fue más valiente que la propia empresa, que probablemente, bueno, por los líos financieros y por una serie de problemas tenía dudas. Bueno, el intendente se puso a la cabeza de su pueblo, porque era el reclamo de la ciudadanía de Avellaneda, de Reconquista. Nació un candidato, digo que nació un candidato. Bueno, a mí no me sorprende porque yo lo conozco desde hace muchos años. Con Dionisio organizamos el Foro de Intendentes Radicales y nos conocemos de la época de la facultad. Es una persona con mucha formación, pero sobre todo muy valiente, y se transformó en una voz nacional, ¿no? Sí, sí. Porque fue tapa de los diarios nacionales y por lo tanto, bueno, su partido, ¿qué podía hacer menos que apoyar con las mismas argumentaciones que dio él, ¿no? Así que el radicalismo de Santa Fe, en línea también con lo que decidió Juntos por el Cambio a nivel nacional, y el radicalismo a nivel nacional mostró una franca oposición a la expropiación. ¿Querés agregar algo? No, yo quiero a ese tema porque cuando hablamos del radicalismo y de Juntos por el Cambio y demás, la pregunta es, sacando el tema, ¿no? El tema Vicentín, estamos a menos de un año del proceso electoral. ¿Qué van a pasar? Porque yo los veo ahí, los radicales están trabajando muy juntos en Santa Fe, todos los sectores. Así es. Pero el año que viene hay elecciones nacionales y un escenario diferente porque Cambiemos va a tener candidato también. Así es. ¿Qué va a pasar? Bueno, hubo una reunión de todos los sectores del partido con Alfredo Cornejo a través de estas herramientas. El Zoom, famoso Zoom. Famoso. Los radicales nos encanta el Zoom. Creo que están muy activos. Sí, porque es una herramienta que nos permite. Es un partido que debate mucho, además, ¿no? Y esta es una herramienta que lo permite. Así que, y a corta distancia, en buena hora, si algo bueno va a quedar de esta lío de la pandemia. Sí, el tema tecnológico. Por lo menos el tema tecnológico. Y tuvimos una reunión el viernes a la tarde con Alfredo Cornejo. Y te diría que la síntesis fue que el radicalismo tiene voluntad común de trabajar juntos, de construir una propuesta electoral lo más amplia posible. Si pudiéramos reunir a los sectores que estuvieron tanto con Juntos por el Cambio como con otros sectores que trabajaron en el Frente Progresista, mejor. Pero si no fuera así, esto lo aclaró Alfredo Cornejo, el radicalismo tiene una estrategia nacional, ¿verdad? Que es una alianza con algunos partidos que, como en el caso de Mendoza, puede tener capítulos locales que sean más amplios, pero no que sean contrarias a la alianza nacional, ¿verdad? Sí. Pero yo tengo confianza en que primero los radicales nos vamos a poner de acuerdo. Tenemos mejores condiciones para liderar ese espacio, porque ya no gobierna el PRO a nivel nacional, ni gobierna el socialismo a nivel provincial. Por lo tanto, hay un espacio para que el radicalismo, que además tiene la mayor cantidad de legisladores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, tenga un protagonismo en la provincia de Santa Fe que es tan importante para el país, ¿no? Sí, pero a ver, acá se va a dar, es que el socialismo, por lo menos lo que ve, Lichi ha acaparado un poco el manejo, junto con Puyaro, pero Puyaro casi te diría como una mano derecha de Lichi, en mantener el Frente Progresista para las próximas elecciones, que es la intermedia.
que ya se ha visto de cuando hay 3 posiciones, porque yo calculo que Cambiemos va a seguir manteniéndose como una estrategia, porque va a ser, sí, por supuesto, va a ser la línea nacional, digamos. Claro. La pelea va a ser PJ con Cambiemos a nivel nacional, y eso va a caer a Santa Fe. Lichi todavía sigue aferrado a la idea de la tercera posición, y eso va a terminar, al principio termina beneficiando al PJ, porque divide el poder electoral, después que le han echado la culpa a usted de que no se ganó porque usted participó en las elecciones. Es decir, ojalá fuéramos tan importantes. Bueno, le digo, a ver, ¿hay posibilidad de que los radicales que están en el Frente Progresista entiendan de que las próximas pasos, que son elecciones que son únicamente intermedias, son pocos los cargos y está más todo mirando a la cuestión nacional que a lo local? Haya una posibilidad de trabajar todos juntos y achicar, digamos, y evitar, digamos, la posibilidad de una tercera fuerza? Bueno, primero yo valoro la capacidad de análisis, Carlos, Darío, que tienen ustedes. No es lo que me toca a mí hacer análisis, lo que sí creo que nos toca a los dirigentes del radicalismo de Santa Fe es protagonizar una propuesta alternativa, tanto a nivel nacional como provincial, porque ojalá me equivoque, pero vamos a tener una recesión y una crisis y una situación muy grave en el país y en la provincia de Santa Fe que va a requerir opciones, alternativas. La gente va a empezar a mirar qué otras opciones hay. Y no nos va a elegir a nosotros porque le vaya mal al peronismo, sino que creo que nos va a elegir si somos capaces de dar una propuesta de futuro que aproveche toda la potencialidad que tiene nuestro país, que tiene nuestra gente, que incluso se demostró en este momento difícil del coronavirus, esa solidaridad. Hay muchas cosas para rescatar y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ser muy serios, hacer propuestas, estudiar, proponer cosas que sean posibles y organizar fuerza política que logre sustentar esa propuesta, tanto a nivel nacional como a la provincia. Y el 21 es muy importante porque se elige senador, se elige diputados y se eligen además autoridades locales. A ver, para ir cerrando, ¿cómo puedo explicarlo? El gobierno nacional con la pandemia saturó y cansó a la gente. Creo que tuvo que buscar en la agenda instalar algunos temas, como el tema Vicentín, para correr el velo de la pandemia, cambiar y oxigenar un poco la información. Y también agregó el tema Malvinas, con 3 proyectos. ¿A usted cómo le cae todo eso? Porque yo esperaba que por ahí la legislatura o la iniciativa sea cómo salimos después de la pandemia con proyectos productivos para generar fuentes de trabajo, recuperar las empresas que están cerradas o las pérdidas de trabajos. Es decir, ¿cómo le cae esto de que se vuelva a instalar el tema Malvinas? ¿Es el momento? ¿Se justifica? Bueno, por supuesto que a uno siempre lo sensibilizan los temas de la soberanía nacional y el tema Malvinas en particular. Los argentinos tenemos que tenerlo como causa nacional. Pero uno siempre desconfía cuando en momentos de crisis se apela a esa cuerda de lo nacional, de esto, por ejemplo, de la soberanía alimentaria. La propia historia de la guerra de Malvinas, ¿no? Que fue una especie de manotazo de ahogado de una dictadura que caía en legitimidad. En esos días se había comenzado a movilizar el país. Por lo tanto, hay que ver con cierta desconfianza esa apelación a los nacionalismos y a las cosas más sensibles y emotivas, cuando en realidad lo que tenemos es una grave crisis financiera que ojalá se pueda comenzar a resolver ahora que el país, con excepción del Gran Buenos Aires, comienza a normalizarse. Bueno, ¿alguna consulta nada más? No, yo quiero saber si va a ser candidato, pero no me lo va a contestar igual. Pero no, eso el año que viene conversamos, les prometo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Un minuto y ya volvemos con otra entrevista.